¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Para esta ocasión, jóvenes, vamos a estudiar un nuevo contenido que, como pueden observar, se llama Ondas en la vida. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Pero antes de ello, jóvenes, primero vamos con el intro. Perfecto, jóvenes. Vamos a comenzar antes con unas interrogantes que tenemos que saber. ¿Bien? Así que vamos a ello. La primera interrogante nos dice, ¿te has preguntado cómo escuchamos una canción? ¿Cómo es que podemos ver un video musical? ¿Cómo podemos disfrutar de una película o cinemática? Como por ejemplo la que tenemos aquí. ¿No? ¿Cómo es que puedo escuchar el sonido de esa cinemática? Otra pregunta, eh, ¿cómo llega la señal de televisión o de radio a nuestra casa? Y la última, ¿cómo es posible que nos comuniquemos por celular? Como por ejemplo, ¿cómo es que podemos comunicarnos por celular? ¿Cómo es que nos llega el internet a nuestra computadora? ¿Verdad? Y todos esos jóvenes está relacionado con este tema que son las ondas en nuestra vida cotidiana, podríamos decirlo. Bien, así que para que me comprendan mejor vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Perfecto. Y ahora vamos a comenzar por una pequeña definición. Muy bien. Y esa definición dice lo siguiente. Dice que una onda es el desplazamiento de partículas en el espacio durante un tiempo. ¿Ya? Estamos hablando de desplazamiento de partículas. ¿Bien? ¿Qué es desplazamiento de partículas? Para que me comprendan mejor, les voy a mostrar esta aplicación. Voy a acomodarme. Y fíjense, ¿qué es lo que pasa? Todo este movimiento que tenemos acá es una perturbación. ¿De qué? De partículas. Bien. Y estas partículas, este desplazamiento, se llama ondas. Ondas. Bien. Como por ejemplo, me voy a adelantar un poquitito. Bien. Si hablamos de música, si hablamos de canciones, de películas, cualquier sonido, ¿cómo es que escuchamos? Cuando nosotros hablamos, ¿qué es lo que pasa? En nuestro ambiente hay varias partículas que están flotando. Entonces, cuando nosotros estamos hablando o cantamos o estamos tocando un instrumento musical, ¿qué pasa con esas partículas que están a nuestro alrededor? Todas esas partículas comienzan a vibrar, vibran. Digamos que en esta posición está la persona que está tocando un instrumento musical y al tocarlo, entonces estas partículas comienzan a vibrar. ¿Y qué pasa? Se van prolongando, de esta forma se prolongan y llegan cada vez más y más lejos. Y es por eso que nosotros podemos escuchar el sonido de un trueno, ¿no? De un instrumento musical o de una persona que nos está hablando. ¿Bien? Entonces, eso es lo que es una onda. ¿Bien? Así que vamos a pasar a la siguiente definición. Estamos hablando de dos clases de ondas ahora. ¿Y cuáles son esas clases de ondas? Bien, la primera, que son ondas mecánicas. ¿Qué son estas ondas mecánicas? Vamos a leer. Son ondas que necesitan un medio material para propagarse, como por ejemplo el sonido, la perturbación que produce un objeto al caer en el agua. Entonces, para que me comprendan, jóvenes, estamos hablando de aquellas ondas que necesitan de un medio para propagarse, como por ejemplo el sonido, estamos hablando, o cuando tengamos que caer un objeto a un río, no sé,
al océano, dejamos caer un objeto y ¿qué pasa? Se produce lo que son las ondas, ¿no es verdad? Como por ejemplo, lo que vamos a ver ahora. Como pueden observar acá, acá tenemos varias ondas que se producen en el mar, en la playa del mar, ¿no es verdad? Se ve claramente. Todos esos movimientos que ven son ondas, ¿bien? Y estas ondas se producen gracias al medio que es el agua y se propagan gracias a ese medio, ¿bien? Ahora, otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo mejor, donde se puede visualizar bien las ondas. Espero que lo aprecien bien. Si se fijan, todo ese movimiento que ven, ¿no? Es una perturbación, son ondas que se van propagando desde dentro del mar hasta la playa, ¿no es verdad? De adentro hacia afuera se van propagando. ¿Bien? Entonces, todo ello son ondas. ¿Muy bien? Y el medio en este caso es el agua. El agua acompañado con piedra en este caso. ¿Bien? Entonces esas son ondas mecánicas, aquellas ondas que necesitan de un medio para propagarse. ¿Bien? Pero ¿qué son las ondas electromagnéticas? Vamos a leer. Nos dice que son ondas que no necesitan un medio material para propagarse, como por ejemplo las ondas de radio, las señales de televisión, los rayos X, el Wi-Fi o también los rayos gamma. Bien, y eso es lo que vamos a ver en el siguiente videoclip. Por ejemplo, ¿cómo es que nos llega nuestro Wi-Fi? ¿Cómo nos llega el internet a nuestro celular? ¿Cómo es que podemos ver cable? ¿Cómo es que podemos ver televisión en lugares lejanos? En lugares lejanos. Todo eso lo podemos ver, jóvenes, gracias a estas ondas electromagnéticas que no necesitan un medio para propagarse. ¿Bien? En este caso vemos lo que son las antenas de Entel, por si acaso. Y gracias a esas antenas nos llega nuestra señal de radio, de televisión o de internet. Bien. Entonces, esa es la diferencia, joven. No se olviden. Ondas mecánicas son aquellas ondas que necesitan de un medio para propagarse, que puede ser agua, puede ser gas, ¿no? Etcétera. Y las ondas electromagnéticas son aquellas ondas que no necesitan un medio para propagarse. Bien. Como por ejemplo, ya hemos hablado de lo que son las ondas de radio, ¿no es verdad? Las ondas de televisión. Vamos a ver otro tipo de ondas también, como por ejemplo, aquí tenemos por ejemplo los rayos X, que es otro tipo de ondas. Solo que estas ondas ya son más peligrosas. Si es que nos exponemos mucho tiempo a los rayos X, ¿qué es lo que pasa con nuestra piel, con nuestro tejido? Hay muchas probabilidades de que cree células cancerígenas. Es por eso de que los rayos X se dice que son ionizantes. ¿Qué quiere decir? Que gracias a la exposición de estas ondas, nuestros tejidos pueden reaccionar y crear mutaciones y crear células cancerígenas. Bien. Estos son los rayos X. Otro tipo de ondas electromagnéticas. Ahora vamos a ver otro tipo de ondas. Vamos a ver las ondas gamma o los rayos gamma. Harper, get out! Get out! ¿No? Este también es otro tipo de ondas electromagnéticas.
los rayos gamma o las ondas gamma. No es ficción, sino es real. Y, es, y este tipo de ondas, igualmente, se podría decir que es la más peligrosa, podríamos decir. Porque el que se expone a estos rayos gamma o ondas gamma, nuestra piel sí o sí comienza a mutar. Nuestro ADN comienza a mutar, y lo cual puede crear con muchísimas posibilidades células cancerígenas, lo que nos llevaría a lo que es a la muerte. ¿Mm? Pero hablando de estos jóvenes, ya que estamos hablando de las ondas, si hacen daño o no hacen daño, ¿ya? Las ondas que hacen daño son los rayos gamma, los rayos ultravioleta del sol, ¿ya? Que también es otro tipo de ondas del sol, por si acaso, ¿ya? Si es que nos exponemos demasiado tiempo al sol, igualmente tenemos una gran posibilidad de que tengamos cáncer de piel por ejemplo. Bien, pero cuando nos exponemos demasiado tiempo. Bien, ahora, los rayos X de la misma forma. Si es que nos exponemos muchas veces, demasiadas veces a exámenes con rayos X, igualmente tenemos una gran probabilidad de que en nuestro cuerpo se creen células cancerígenas. ¿Por qué? Porque por estos rayos, por estas ondas, como son ionizantes, nuestro ADN comienza a mutar y crea todas estas células cancerígenas. Bien, pero cuando hablamos de, como les decía, vamos a aterrizar la siguiente diapositiva, al siguiente videoclip, perdón, aquí. Pero cuando hablamos de transmisión de radio, de televisión, de internet, ¿no es verdad? Ya sea 2G, 4G, 5G, todo este tipo de ondas, no hay que tener miedo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la frecuencia de estas ondas, nuestro tejido, nuestra piel, no muta. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro ADN no reacciona con estos rayos. Inclusive podríamos decir, según lo que he investigado un poquito, podríamos decir de que las ondas que produce el sol son más peligrosas que estas ondas. Así que cuando vemos la noticia a veces de que hacen caer antenas de 5G, es muy ignorante, podríamos decir, porque este tipo de ondas no hace daño. Lo que sí hace daño son los rayos X, las ondas gamma, ¿no es verdad? Y hay otras ondas que son de radiación, ¿ya? Que son ionizantes. Y sí hay que tener cuidado con esto, como por ejemplo lo que le decía del sol, por ejemplo. Allí sí hay que tener cuidado. Son más peligrosas que este tipo de ondas de transmisión de radio, televisión, de internet. ¿Bien? Y bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora ya conocemos lo que es la diferencia entre ondas mecánicas y electromagnéticas. Pasamos a la siguiente. Perfecto. Y ahora vamos a estudiar lo que son las partes. La primera parte. Vamos a hablar de la cresta. Nos dice que es la posición más alta con respecto a la posición de equilibrio. Bien. Vamos a repetir. Una cresta es la posición más alta con respecto a la posición de equilibrio. Bien. Ahora, para que me comprendan mejor, vamos a regresar a la aplicación de ondas. Listo. Aquí tenemos nuestra onda, ¿no es verdad? Ahora, ¿qué es una cresta? Una cresta es lo siguiente. Vamos a poner pausa. Nos dice que una cresta es la posición más alta de una onda. Y estamos hablando de esta posición. Bien. Este punto, el punto más alto de una onda se llama cresta. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro. ¿Ya? Ambas posiciones, que son las posiciones más altas de una onda, con respecto a la posición de equilibrio. ¿Cuál es la posición de equilibrio? Es esta línea horizontal que ven acá, la que está al medio, ¿no? Podríamos llamarlo también recta horizontal. Esa es la posición de equilibrio. Entonces no se olviden que una cresta es la posición más alta de una onda con respecto a la posición de equilibrio, que sería este punto
y este otro punto son crestas. Bien, la posición más alta. Bien, ahora vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a seguir con la siguiente definición. Valle. ¿Qué es valle? Nos dice que es la posición más baja con respecto a la posición de equilibrio. Es decir, estamos hablando de lo contrario de la cresta. La cresta era la posición más alta, ¿no es verdad? Pero el valle es la posición más baja con respecto a la posición de equilibrio. Entonces vamos a revisar nuevamente nuestra aplicación. Bien. ¿Qué es el valle? Es la posición más baja, ¿no es verdad? Con respecto a la posición de equilibrio. Estamos hablando de este punto. De esta posición, este punto y este otro punto, ¿ya? Son crestas. Y es la posición más baja con respecto a ¿qué? Con respecto a la posición de equilibrio, ¿no? Que es esta línea horizontal, vuelvo a repetir. Bien. Entonces, este punto y este otro punto son valles. Ahora, jóvenes, en otros textos lo llaman también cresta negativa. Bien. Cresta positiva sería la posición más alta de una onda y cresta negativa sería la posición más baja. Bien, son otros nombres. Bien, pero es lo mismo. Aquí puede llamarse cresta o cresta positiva y lo de abajo puede llamarse valle o cresta negativa. Bien, pero es lo mismo, solo que con diferente nombre. Muy bien, ahora vamos a pasar a la siguiente definición. Estamos hablando ahora de longitud de onda. Esta letra que ven, que es como una Y volcada, su nombre es lambda, del alfabeto griego. Es un símbolo que se utiliza ¿para qué? Para designar a la longitud de onda. ¿Y qué es la longitud de onda? Es la distancia entre dos puntos cualesquiera sucesivos de la onda. Vuelvo a repetir, nos dice que es la distancia entre dos puntos cualesquiera. Bien, distancia entre dos puntos cualesquiera. Entonces regresamos a nuestra aplicación. Ahora, estamos hablando de esta distancia, jóvenes. ¿Ya? De cresta a cresta. O también podríamos llamarlo de valle a valle. Esa es la distancia de la que estamos hablando. Me refiero a la longitud de onda. Vuelvo a repetir que es la distancia entre dos puntos cualesquiera, ¿no es verdad? Longitud de onda. Bien, no se olviden. De cresta a cresta es la longitud de onda. O también de valle a valle es la longitud de ¿qué? De onda. Esta distancia. Inclusive podríamos medirlo. Aprovechando que acá tenemos reglas, podríamos medir cuánto mide la longitud de onda. Ubicamos y fíjense, desde desde esta posición hasta esta otra posición, de cresta a cresta, ¿cuánto mide? 3 unidades. Entonces, esa es la medida de esta longitud de onda. O también podríamos medir la distancia de valle a valle. Ahí vamos a medir. Ubicamos nuestra regla y fíjense cuánto mide de valle a valle. Contamos 1, 2 y 3. Igual, ¿no es verdad? 3 unidades. Bien, entonces eso es lo que se llama longitud de onda. Bien, vamos a pasar a nuestra siguiente definición, que es la amplitud, y se lo simboliza con la letra A mayúscula. Ya que estamos en este punto, jóvenes, no se olviden que en física siempre tenemos que respetar. Si hay letras con mayúscula, pues hay que escribirla con mayúscula, como en este caso, es una A mayúscula. Si es una A minúscula, entonces recién escriban en minúscula. Muchas veces, no sé por qué le cambiaron, pero muchas veces lo cambian. Cuando se les explica un símbolo en física con minúscula y muchos estudiantes lo ponen con mayúscula o viceversa. No, tienen que respetar, jóvenes, la nomenclatura de física. Si está con minúscula, con minúscula. Si está con mayúscula, pues con mayúscula. No lo cambian. ¿Bien? Es un símbolo. Entonces, continuamos. La amplitud se lo simboliza con la A mayúscula. ¿Y qué es?
es la altura máxima de una cresta o la profundidad de un valle en relación con la posición de equilibrio. Bien, entonces nos estamos hablando de altura, ¿ya? Estamos hablando de altura. Para que me comprendan mejor, vamos a regresar a nuestra aplicación. Bueno, ya estamos acá. Ahora vamos a saber qué es la amplitud. Nos dice que es la altura de una cresta. ¿Con respecto a qué? Con respecto a la posición de equilibrio. Es decir, con respecto a esta línea horizontal del medio, ¿no es verdad? Desde el medio hasta arriba, hasta la cresta, se llama altura. O también podría decir desde la posición de equilibrio hasta el valle o los valles, ¿no? Hacia abajo. Toda esta distancia, toda esta altura, se lo llama amplitud. Y también se lo puede medir, lo vamos a medir si gustan. Vamos a trabajar con mi regla. Vamos a ubicar bien. Y listo. Fíjense. ¿Cuánto mide? Desde la posición de equilibrio hasta la cresta, mide una unidad. Y hacia abajo tiene que ser lo mismo. Bien. Vamos a ubicarnos con nuestra regla. Y vamos a medir la profundidad desde la posición de equilibrio hasta el valle. Bien. Listo. Si pueden observar, desde la posición de equilibrio hasta el valle, ¿cuánto mide? Una unidad. Lo mismo. Bien. Entonces, a eso se le llama amplitud. Bien. No se olviden. Vamos a regresar a nuestra diapositiva. Vamos a cambiarlo ahora. Perfecto. Y ahora vamos a ver qué es un periodo, ¿ya? Lo cual se simboliza con una T mayúscula. ¿Qué es un periodo? Un periodo es el tiempo transcurrido en efectuar un ciclo, es decir, una oscilación completa. Volvemos a repetir. Nos dice que es el tiempo transcurrido en efectuar un ciclo. Pero para entender mejor tenemos que saber qué es un ciclo. Un ciclo es el recorrido es el recorrido de cada partícula desde que inicia una vibración hasta que llega a su posición inicial. ¿Bien? Entonces vamos a ver, le voy a explicar qué es un ciclo primeramente. Así que regresamos a nuestra aplicación. Bien. Un ciclo nos dice que es el recorrido de una partícula desde que inicia hasta que llega a su posición inicial nuevamente. Por ejemplo, esta onda desde este punto comienza. Vamos a tomar en consideración este punto, ¿bien? Desde este punto, desde esta posición inicia. Fíjense, viene este recorrido y llega a este otro punto. Todo este recorrido que hace en forma de una S, bien, fíjense, es como una S, ¿no es verdad? Todo este recorrido se lo llama ciclo, bien, ciclo, no se olviden. Y periodo nos dice que es el tiempo que dura un ciclo, que puede ser poco o puede ser mucho. Por ejemplo, le voy a poner aquí play. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo la frecuencia lo voy a reducir? Vamos a ver qué pasa. Si es que yo reduzco la frecuencia, si se fijan, la longitud de onda es más ancho. Por lo tanto, en un segundo va a haber pocos ciclos. Es decir, que en un segundo esa forma de S se va a ver o se va a apreciar pocas veces. Pero ¿qué pasaría si yo la frecuencia lo hago más alta? Voy a aumentar la frecuencia. Y fíjense, ¿qué pasa? La longitud de onda lo hemos achicado, ¿no es verdad? Y al achicarse, entonces
pareciera que se mueve más rápido. Cosa de que en un segundo habría más ciclos. Es decir, que en un segundo vamos a ver el recorrido de esa S, ¿no es verdad? Volvemos a repetir. Ciclo es el recorrido de cada partícula desde que comienza hasta que llega a su punto inicial nuevamente. Desde este punto sigue y llega hasta acá, ¿no? Es como una S, ¿no es verdad? Esto se llama ciclo. Bien, y acá vuelve a comenzar otro ciclo. Sigue y llega. Luego vuelve a comenzar otro ciclo. Sigue y comienza otro ciclo nuevamente. Bien, entonces la cantidad de ciclos en un tiempo determinado se llama periodo. No se olviden de eso. Regresamos a la última definición y vamos a ver la frecuencia. Bien, a ver, frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Se lo simboliza con una F. Bien, es el número de ciclos emitidos en cada segundo. Bien, y se lo llama también hertz. Bien, o hercios. Bien, volvemos a repetir, es el número de ciclos emitidos en cada segundo. ¿Eso qué quiere decir? De que si la frecuencia va a ser más alta, pues en un segundo va a haber más ciclos. Y si la frecuencia es baja, pues en un segundo va a haber pocos ciclos. Es decir, S grandes, ¿no? Unas S que va a ser grandes. Pero si la frecuencia va a ser alta, ¿qué va a pasar? Va a haber muchos ciclos, es decir, S pequeñas, delgadas, constantemente. ¿No es verdad? Es como lo que les expliqué hace un momento. Si que regresamos a la aplicación. Y ahora vamos a poner play. ¿No es verdad? Si yo tengo ahorita un cronómetro y tengo que ponerlo en un segundo, y yo voy a saber cuántos ciclos se va a manifestar en un segundo. Y a esa cantidad se le llama, ¿qué cosa? Hercios. O frecuencia, que es la frecuencia. ¿Bien? Es decir, es la frecuencia que se mide en hercios, en otras palabras. ¿Bien? Entonces, con esto vamos a concluir, jóvenes. Eso es todo hasta acá, ¿bien? Espero que les haya gustado y bueno, nos despedimos. Hasta la siguiente clase. Lo vamos a despedir con un video de qué tanto me gustan y que tal vez a ustedes les gusta.